Hola, buenas tardes, noches, buenos días a todos. Pues voy a iniciar con este otro tema de gran importancia, como lo que es la guerra espiritual. Todos sabemos pues lo que es una guerra, todo lo que se sufre, ¿verdad? Las pérdidas materiales y las pérdidas humanas que hay en una guerra, como la que se está viviendo actualmente, ¿verdad? Entre Croacia y Rusia, pues. Todos vemos los estragos que causan los misiles, los tanques y todo esto que se usan en estas guerras. Pero déjenme decirles algo muy importante, que hay una guerra peor que esa. ¿Cuál es esta guerra? La guerra espiritual. La guerra espiritual, la guerra de tratar de convencer a las personas en una ideología de género, digamos. Esa es otra guerra que sufrimos los cristianos, ¿verdad? La ideología de género. Eh, Esta guerra la quieren ganar a base de ideas contrapuestas a la naturaleza humana. Ellos quieren homosexualizar y lesbianizar al ser humano, ¿verdad? Es muy triste y penoso, pero mucha gente que se dice católica no conoce lo que es esto de la ideología de género. La ideología de género que se está llevando a cabo a nivel mundial. Hay inclusive países como en España que ya los niños los están adoctrinando, ¿verdad? Desde el kinder ya les están diciendo no eres niño, no eres niña, tú eres un cuerpo, tú decides tu sexo. Desde pequeño los visten a los niños de mujer, a las niñas de hombres, de hombrecitos, y bueno, ellos los están de alguna manera empezando a confundir, ¿verdad? Y esto pues ya, desgraciadamente, esto ya está dando frutos venenosos, ¿verdad? Frutos no buenos, sino venenosos, les llamo yo, a nivel mundial. La palabra sexo va a desaparecer. Ya no será sexo, perdón, ahora será género. Porque en la palabra sexo solo entran dos, hombre, mujer, ¿verdad? Masculino, femenino. Pero en la palabra género, pues ya entrarán el LGBT, ¿verdad? El movimiento este que todo el mundo conoce. El LGBT que simboliza son las siglas de lesbiana, gay, transexual, homosexual, bisexual y todos estos géneros perversos que de alguna manera han convencido a los muchachos que existen. Según la ONU, existen más de 100 géneros, imagínense nada más. Entonces, una cosa de locos y esto es real, está pasando en nuestras narices, ¿verdad? Voy a tratar de ser en estos temas, en todos los que grabe, voy a tratar de ser conciso y directo, ¿verdad? No me voy por las ramas, voy a irme directamente al tema, para si lo ven ustedes un poco fuerte, es por el tiempo, ¿no? El tiempo que urge, es, como decía San Pablo, el tiempo urge. Se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? La venida del Señor, esperemos que sea pronto, ¿verdad? Que venga el Señor a instalar su reino santo. Y yo como católico, pues, me preocupa que mucha gente se enrede en esta guerra espiritual llamada ideología de género. Ojalá nada más sea la ideología de género el único tentáculo que tiene este pulpo enorme, ¿verdad? Este pulpo enorme que quiere destruir al cristianismo. Hay muchos tentáculos que tiene este pulpo satánico, Ave María Purísima, ¿verdad? Este, el otro tentáculo demoníaco y venenoso que tiene este ser se llama el ateísmo. También estamos luchando, esa es otra guerra contra el ateísmo. ¿Qué quiere decir la palabra ateo? Son dos palabritas juntas, a sin, teos, Dios. Cuando una persona dice yo soy ateo, está diciendo yo vivo sin Dios, estoy sin Dios. Pero eso es imposible, porque comes, duermes, respiras, o sea, todo viene de Dios. Es una total y rotunda tontería, ¿verdad? Decir que somos ateos. Esa es una corriente, pues, de la nueva era que está muy propagada a nivel mundial, el ateísmo, ¿no? Vemos científicos ateos, gente que de ser cristiana o se decía cristiana se ha vuelto atea debido a que ha muerto algún familiar de él, reniega contra Dios, ya no quiere saber de Dios,
por X, Y o Z motivo, ya inclusive hasta ha blasfemado contra Dios y ha rechazado a Dios en su corazón, se ha vuelto ateo. Entonces, el ateísmo pues es otra corriente, otra guerra que tenemos contra el enemigo de nuestras almas, ¿verdad? En este gran pulpo anticristiano, ¿verdad? Hay otro tentáculo que se llama la nueva era. La primer tentáculo, ideología de género, el ateísmo. Después viene la otra, nueva era. Se dan cuenta que es una guerra terrible y tremenda, peor aún que todas las guerras que se han hecho en toda la humanidad, me puedo atrever a decir, porque estas guerras consisten en destruir la presencia de Dios en todos los cristianos. Entonces, esta guerra, pues, llamada Nueva Era. ¿Qué es la Nueva Era? Nueva Era, sí, en resumidas cuentas, Nueva Era es, digamos, Reiki, Feng Shui, lectura de cartas, horóscopos, elfos, trolls, duendes, ovnis, el yoga y todo este tipo de corrientes hindúes, ¿verdad? Que vienen de allá del oriente, la reencarnación, hay gente que cree en la reencarnación y esto pues ha convencido muchísimas gentes ingenuas, ¿verdad? Ingenuas que se creen cualquier cosa que les dicen. Y ya están practicando inclusive la nueva era en sus propias casas. Tienen estos elfitos, duendecitos, en estéticas, donde sean los cuartos de los niños. En vez de tener un crucifijo como el que tengo yo acá, no ponen, en vez de tener un Cristo, una imagen de la Santísima Virgen, lo que sea un santo, ponen este tipo de seres, ¿verdad? Mitológicos y que al final pues son pequeños demonios, ¿verdad? Ave María Purísima, que sí existe. Que sí existe el enemigo, ¿verdad? Entonces, la nueva era es una corriente de pensamiento anticristiano que se ha propagado a nivel mundial. Mucha gente, inclusive monjas, están practicando nueva era. La cábala, esa es otra de las corrientes. Hay gente que practica la cábala, la brujería, digamos la magia blanca, roja, verde, amarilla, todos esos colores. Es lo mismo, toda es negra. No hay colores, eso es para disfrazar, que la amarilla sirve para el dinero, que la roja para el amor, que la esta para otro, toda es negra, toda es mala y proviene del enemigo. Entonces, eso es parte de la nueva era. De hecho, hay una carta de San Pablo a Timoteo donde dice muy claro, empieza así la carta y dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe verdadera, siguiendo enseñanzas de espíritus engañadores. Así dices, carta a Timoteo, me parece, primera carta a Timoteo, capítulo 4 o 5. Una de estas cartas, léanse las cartas Timoteo y verán que tengo razón. Así dice San Pablo, espíritus engañadores. ¿Y a cuánta gente han llegado a engañar, verdad? Ese es otro tentáculo pues de la nueva era. Ya después haré otro tema, otro video, perdón, especialmente sobre estos temas por separado. Pero ahorita va a ser guerra espiritual. Otra guerra que tenemos es contra, aparte de la primera les dije, ideología de género, el ateísmo, nueva era. Me faltan muchas otras de tocar, como por ejemplo las sectas protestantes, que ya había hablado en otro video sobre esto. Existen más de 120,000 sectas protestantes. Imagínate nada más. No estoy hablando del hinduismo, el budismo, el judaísmo, el islamismo. Esas son otras religiones falsas. La verdadera, sabemos, es el cristianismo, revelada por Dios, directamente revelada por el Dios verdadero. La palabra secta viene del latín sequit, separado, cortado o dividido. Entonces, estas sectas a su vez se han desprendido, ¿verdad?, de la verdadera religión que es la iglesia católica o la iglesia cristiana católica, que es el cristianismo. Porque ahorita todos son cristianos, ¿verdad? La luz del mundo se dicen cristianos, los testigos de Jehová se dicen cristianos, pare de sufrir se dicen cristianos y todas se dicen cristianos. Pero en realidad una persona que niega la intercesión de la Santísima Virgen María, los santos, los ángeles, pues me van a disculpar, pero esas no son cristianos.
porque la otra vez le hacía una pregunta a un testigo de Jehová, le decía, entonces, si mi hijo se pone enfermo, digamos, Dios no lo quiera, ¿verdad? Se enfermara, ¿tú podrías hacer oración por mi hijo? Y él me responde, sí, eso se llama oración por los demás. Ah, bueno, eso se llama también, le dije yo, intercesión. Entonces, si tú puedes interceder, ¿verdad? Si tú puedes interceder como hijo de Dios, que te dices, puedes interceder por los demás, ¿cuánto más la Santísima Virgen María o un ángel o un santo que está en la gloria de Dios podrá interceder por nosotros, ¿verdad? Entonces, muchas sectas protestantes están tan ciegos que el enemigo les ha hecho creer que los muertos están y ya no, o sea, no tienen conciencia. Ellos dicen, la Virgen María ya murió hace mucho tiempo, los santos también ya murieron, y pues ellos no tienen conocimiento. Eso es una total y rotunda mentira. Una persona al morir, lo que muere es el cuerpo, no el alma. El alma sigue, el alma persiste, va a ser juzgada por Dios, el alma. Al momento de morir una persona seremos juzgados por Dios en el momento de morir, no hasta que venga Jesucristo en su segunda venida, va a ser en el momento el juicio. Ahí tenemos la parábola del rico Epulón y Lázaro, ¿verdad? Léansela en el Evangelio de San Lucas, la parábola del rico y Lázaro, léanla por favor. Y ahí se van a dar cuenta que el alma no muere con el cuerpo y vamos a ser juzgados por Jesucristo, que es el juez. Entonces, las almas no mueren. Cuanto más la Santísima Virgen María ya está en presencia del Señor. Y todavía la palabra de Dios dice, los que creen en mí, dice Jesús, no mueren, sino que viven. En realidad no mueren, es un traspaso de esta vida a la otra. En realidad nunca mueren los que creen en Cristo. Su alma sale y se va a la presencia del Señor y de acuerdo a cómo sea encontrada su alma, ¿verdad? En pecado mortal o si no, bueno, ya será a donde le toque, cielo y purgatorio e infierno, ¿no? Pero el alma no muere con el cuerpo, entonces los santos están en presencia de Dios. Bueno, no me quiero alargar en esto, este tema es muy largo, pero otra prueba es cuando Jesús se transfigura en el monte Tabor delante de los apóstoles. Recuerdan que Jesús, orando al Padre, Jesús se transfigura en el monte Tabor. Léanse la Biblia, por favor. En el momento de que Jesús se transfigura, aparecen dos personajes. ¿Quiénes son? Del Antiguo Testamento. Y murieron hace mucho tiempo. Si los testigos de Jehová y las sectas mentirosas y protestantes tuvieran razón en que los muertos ya nada saben, pues que me expliquen entonces de dónde surgen o salen estos personajes. Elías y Moisés se le aparecen a Jesús en el momento de la transfiguración y platican con él, no son hologramas, no son fantasmas, platican con el Señor. Entonces, pues ese es otro tentáculo, pues, de este pulpo anticristiano, ¿verdad? O digamos anticristo, que atenta contra el cristianismo, contra la verdad, que es Jesucristo. Ese otro tentáculo se llama sectas protestantes. Imagínate nomás esas guerras que se están librando contra todo esto. Y me faltan más, ¿eh? Me faltan más. Este video yo lo que hice es hacer oración, me encomendé al Espíritu Santo. Obviamente habrá gente que me diga, pues prepara tus temas con citas bíblicas. De hecho, ya se las estoy dando las citas bíblicas. Pero dense cuenta cómo el Espíritu Santo me da las palabras. Yo no tenía preparado nada y se me vino a la mente hablar de la guerra espiritual, ¿verdad? Y ven ahora cómo el Señor para gloria de su nombre, pues, ¿verdad? Gloria de su nombre, me ha dado y me está dando luz, ¿verdad? Para poderles hablar de este tema. Guerra espiritual. Miren, hay gente en este momento que se encuentra en pecado mortal. Una persona que se encuentra en pecado mortal, que no se ha confesado y que vive en pecado mortal, esa persona es un soldado caído en guerra. Esa persona necesita una confesión para que el Señor lo levante y le vuelva a dar las armas del combate de las que habla San Pablo en Efesios 6. Léanselo por favor. Efesios 6, la armadura del cristiano. Léanselo.
Y van a ver ahí lo que San Pablo habla sobre los soldados de Cristo, cómo debemos de estar vestidos y revestidos de la armadura de Dios, el escudo de la fe, la espada de la palabra de Dios, las sandalias, ¿verdad? Las sandalias para ir pronto a llevar el Evangelio, estar dispuestos inclusive a dar la vida por el Señor, el casco de la salvación. ¿Cuántas cosas habla de ahí? Efesios 6, léanselo. Entonces una persona en pecado mortal, vivir en amaciato, ver pornografía, robar, prostitución, adulterio, fornicación, todos sabemos lo que es un pecado mortal. Después voy a hablar de otro tema, me faltan muchísimos videos. Les pido por favor oración, pidan por mí para que el Señor me dé la gracia de hacer unos 1000, 2000 videos más, ¿verdad? Que haya mucho más videos, porque los temas son inagotables. Entonces, una persona en pecado mortal es un soldado caído. No puede luchar, es un soldado ya que se ha pasado del bando de Dios al bando del enemigo de Dios por el pecado mortal. De hijo de Dios se ha hecho enemigo del enemigo. De estar vivo en la gracia, ahora está muerto en el pecado. Es que esto es grave, el pecado mortal. Hay gente que se conforma con ir a misa, pero no se confiesa, no lleva una vida en gracia. Y dice, yo con ir a misa me basta y me voy a salvar porque estoy escuchando la palabra de Dios. Jesús sabe mi situación y no me puedo casar porque... Y bueno, un montón de pretextos, un montón de piedras que no les permiten avanzar, ¿verdad? En su vida. Jesucristo nuestro Señor nos dice que hay que ser radicales, ¿no? O estás con Dios o estás con el enemigo. Acuérdense que Jesús dice, ¿verdad? Mi reino no es de este mundo, el mundo está pervertido y pervertidor. El mundo es perverso y pervertidor. El mundo es contrario a Cristo. El ambiente en el que se vive de pecado, en el mundo es contrario al amor de Cristo. Entonces, no busquemos pretextos, sino busquemos la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, este gran pulpo, pues, es una guerra que tenemos contra el enemigo de Dios y sus huestes, porque son muchísimas. Leemos en el libro del Apocalipsis. En este libro del Apocalipsis dice muy claro que San Miguel luchó contra el dragón, o sea, el enemigo de Dios, y lo venció Miguel y fue precipitado a la tierra, cayó a la tierra el enemigo, y es el que nos está haciendo la guerra, ¿verdad? Tenemos que estar en gracia de Dios para ser soldados de Cristo, soldados bien armados con todas las armas adecuadas para luchar en este combate. Por eso la Biblia, les recomiendo que también lean el libro del Santo Job, léanselo en la Biblia. Santo Job, ahí dice muy claro, dice el Santo Job, la vida del hombre es una milicia en la tierra, es una milicia, quiere decir una guerra, es una guerra constante contra el enemigo. De él hacernos caer y nosotros de resistir. ¿Cómo le resistimos? No podemos resistirle al enemigo humanamente. No podemos resistir al enemigo con nuestras fuerzas naturales y humanas. No se puede porque él es un espíritu caído, muy inteligente, muy fuerte. Si no estás en gracia de Dios, no estás confesado, no comulgas, no estás en gracia del Señor, eres un soldado caído. ¿Sí me doy a entender? Es muy difícil luchar en esta guerra espiritual si te encuentras en ese estado. Tienes que luchar en gracia del Señor. Acuérdate que uno de los sacramentos que se llama confirmación, no el bautismo ni la primera comunión, confirmación. Fíjate, te voy a explicar algo muy importante. Primero, el bautismo lo recibes ¿para qué? Para entrar en gracia de Dios, se te borra el pecado original y es de iniciación cristiana, te vuelves cristiano, ¿verdad? Después el otro sacramento se llama confirmación, te confirma para ser soldado de Cristo. De hecho, los mismos obispos cuando te ungen te dicen, ahora eres soldado de Cristo, es dentro de la guerra espiritual que se vive, vas a estar del lado de Dios, eres un soldado, ¿verdad?
Entonces, este es el segundo sacramento. Después tenemos el alimento del soldado en esta guerra, la Eucaristía, cuerpo, sangre, alma y divinidad de Cristo, para estar de pie y fortalecidos, porque si no, el otro nos tumba. Entonces, Eucaristía. Después la confesión. Si el enemigo por ahí te tumba, digamos, recibes un balazo, ¿verdad? Que es el pecado mortal, pues te levantas, ¿verdad? Recibe la gracia y la vida otra vez a través del sacramento de la confesión. El sacramento de la confesión. Te recomiendo pues y luego tenemos los otros sacramentos, ¿no? Matrimonio, orden sacerdotal y bueno, el otro de unción de los enfermos. Todos estos son medios de salvación y medios de fortalecerse en esta guerra espiritual. Entonces te invito pues, no te asustes, es que la pandemia, la guerra en Croacia, mira, no te espante, como decía un sacerdote, el padre Elías Morales, si explota por allá matan, por allá esto. Si tú te encuentras en gracia de Dios, eres un soldado de pie por la gracia de Dios, ¿qué te asusta si el que te protege es el comandante llamado Jesucristo? Él es el Rey, el protector y nuestro pastor. ¿A qué le tememos, verdad? Entonces, estas guerras que se están librando son más terribles que todas las guerras que ha habido. Ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial ha matado, escucha lo que te voy a decir, ni la Primera ni la Segunda Guerra Mundial ha asesinado tan despiadadamente y cobardemente a tantos niños como en el aborto. Imagínate nada más, millones de niños abortados. Y esa guerra y esos niños, esas personitas muertas, ¿quién las defiende? Nadie. ¿Tú crees que todas las empresas Coca-Cola y todas estas empresas tan multimillonarias, las cigarreras, que tienen tanto poder monetario, ¿verdad?, ayudan para esa causa? No les interesa a estos niños, no les interesa la vida de los niños no nacidos. A la única institución que le interesa a estos niños es la Iglesia Católica. Es la única que levanta la voz, los católicos, en defensa de estos niños indefensos. Eduardo Verástegui, Karime Lozano, la doctora Gloria Polo y tantos predicadores, tanta gente que son pro vida. Amparo Medina son pro vida y están luchando por la vida, no son pro muerte, son pro vida, defienden la vida. Entonces date cuenta, el aborto es otro tentáculo de este gran pulpo, el aborto. Matrimonios igualitarios y todo eso, por el amor de Dios, eso es una guerra más terrible que las que se han vivido. Por eso Jesús dijo, he venido a traer fuego, y qué de querer sino que arda el fuego del Espíritu Santo, que arda su amor en nuestros corazones y que se extienda al reino de los cielos. Entonces la guerra será ganada. Por eso la Virgen en Fátima, 1917, a los 3 pastores, les dice, al final mi inmaculado corazón triunfará. Al final mi inmaculado corazón triunfará. Y la Virgen ya tiene su ejército y ya hay una lucha. Esperemos que tú seas un soldado de Dios y no uno del enemigo, ¿verdad?, que trabaja en el bando contrario. Esperemos que seas un soldado del Señor. Que Dios te bendiga. Hasta aquí este pequeño video. Medita lo que te acabo de decir, reflexiona en tu vida si eres un soldado del Señor o un soldado del enemigo. O estás en el servicio de Dios o estás en el servicio del mal. Ojalá que sea con Dios, ¿verdad? Dios te bendiga, hermano, hermana, y que María Santísima te cubra con su bendito manto. Bonita tarde, noche o día. Cuídate, hermano. Dios te bendiga. Bye.